Hay algo que todos damos por hecho. El tiempo siempre avanza. Podemos perder un reloj. Podemos olvidarnos de una fecha. Incluso podemos sentir que un día pasó demasiado rápido. Pero el tiempo continúa. Un segundo sigue al siguiente. Un minuto sigue al otro. Y mientras nosotros seguimos viviendo, el mundo continúa moviéndose. Eso era lo que creíamos. Hasta que comenzaron a desaparecer segundos. No ocurrió en un solo lugar. No hubo una explosión. No apareció ninguna señal en el cielo. Simplemente, un reloj se detuvo. Fue durante una mañana completamente normal. Un reloj digital dejó de avanzar durante unos segundos. Después continuó funcionando. Nadie le dio importancia. Podía ser una falla, una batería defectuosa, un problema electrónico, cualquier cosa. Pero ese mismo día, otros relojes comenzaron a hacer exactamente lo mismo. Algunos se detenían durante 2 segundos, otros durante 5. Algunos llegaban a detenerse durante casi un minuto. Y después, continuaban como si nada hubiera ocurrido. Lo extraño no era que los relojes fallaran. Lo extraño era que los relojes mecánicos también lo hacían. Relojes de pared, relojes de pulsera, cronómetros, incluso mecanismos que no dependían de la misma fuente de energía. Todos podían detenerse. Y cuando volvían a funcionar, nadie sabía exactamente cuánto tiempo había desaparecido. Entonces comenzaron a aparecer los primeros testimonios. Personas que aseguraban haber vivido algo extraño. Una persona entró a una tienda. Miró un producto durante unos segundos. Y cuando volvió a mirar el reloj, habían pasado 17 minutos. Para ella, solo habían transcurrido unos segundos. Otro caso ocurrió dentro de un automóvil. El conductor estaba esperando frente a un semáforo. La luz estaba en rojo. Parpadeó. Y cuando volvió a mirar, el semáforo seguía exactamente igual. Pero todos los vehículos alrededor habían avanzado. Habían pasado varios minutos. El conductor no recordaba absolutamente nada. No había dormido. No había perdido el conocimiento. Simplemente, esos minutos no existían en su memoria. Al principio se pensó que eran casos aislados. Pero las cámaras comenzaron a mostrar algo mucho más difícil de explicar. Una cámara de seguridad registró una calle durante toda una noche. Nada extraño ocurrió. Hasta las 3:17 de la madrugada, una persona apareció caminando por la calle. Avanzó unos metros y se detuvo. Durante los siguientes 23 segundos, la imagen permaneció prácticamente congelada. La persona no se movió. Una bolsa de plástico suspendida en el aire tampoco. Una pequeña gota de agua que caía desde un tejado. Tampoco. Ni siquiera la lluvia cambió de posición. Todo parecía una fotografía. Y después, el movimiento regresó. La persona continuó caminando. La bolsa volvió a moverse. La gota terminó de caer. Como si esos 23 segundos nunca hubieran existido. Los investigadores revisaron la cámara. No encontraron cortes. No había pérdida de señal. No había archivos dañados. La grabación estaba completa. Y ese detalle fue el primero que realmente preocupó a todos. Porque si la cámara hubiera perdido 23 segundos, habría una explicación. Pero no los había perdido. Los había grabado. Solo que durante esos 23 segundos, el mundo entero parecía haberse detenido. Después ocurrió nuevamente. Y luego otra vez. Pero cada vez durante más tiempo. Primero fueron segundos. Después minutos. Y finalmente, aparecieron lugares donde el tiempo parecía comportarse de una manera completamente diferente. Una carretera quedó completamente inmóvil. Los automóviles estaban detenidos, pero no por un accidente. No había tráfico. No había señales de peligro. Simplemente, todo estaba quieto. Una fuente permanecía suspendida en mitad de una caída. Las gotas de agua flotaban en el aire.
Un periódico había quedado detenido mientras alguien lo soltaba. Incluso una nube parecía inmóvil sobre la ciudad. Los investigadores enviaron equipos para observar el fenómeno y descubrieron algo todavía más extraño. El tiempo no estaba detenido en todo el lugar. Había un límite, una frontera invisible. Fuera de ella, todo continuaba normalmente. Dentro, nada avanzaba. Un objeto podía entrar en la zona y quedar completamente inmóvil. Pero cuando salía, volvía a moverse, como si hubiera pasado de un mundo al otro. Entonces alguien cometió un error. Un investigador cruzó la frontera. Su compañero lo observaba desde fuera. Lo vio caminar unos metros y de repente desapareció. No físicamente, simplemente dejó de moverse. Quedó completamente inmóvil. Durante unos segundos, pareció una estatua. Después, volvió a caminar. Salió de la zona y miró a su compañero. Para él, solo habían pasado unos instantes. Para quien estaba afuera, habían pasado casi 4 minutos. Pero el investigador llevaba consigo algo que no tenía antes. Un pequeño reloj. El reloj estaba funcionando, pero marcaba una hora diferente. No unos minutos, no unas horas. Marcaba exactamente 3 días antes. Al principio pensaron que el reloj estaba defectuoso, hasta que comprobaron la fecha. Era correcta. El reloj no estaba atrasado. Simplemente, había estado funcionando en otro momento. Aquello cambió completamente la investigación. Ya no estaban buscando una explicación para relojes que se detenían. Estaban intentando comprender algo mucho peor. ¿Qué significa realmente que el tiempo se detenga? Y entonces comenzaron a aparecer los patrones. Cada lugar donde el tiempo había desaparecido fue marcado sobre un mapa. Al principio parecían puntos aleatorios. Una carretera, una estación, un edificio, una zona costera, un túnel, una plaza. Pero cuando colocaron todos los puntos juntos, apareció una figura enorme, extendida sobre diferentes partes del planeta. Los investigadores compararon el mapa con los datos anteriores y encontraron algo imposible. Los puntos coincidían parcialmente con las zonas donde habían desaparecido estrellas. También coincidían con algunas de las regiones donde se habían observado aquellas extrañas sombras. Y algunos puntos estaban cerca de las zonas donde el océano había mostrado aquel cielo imposible. Todo estaba conectado. Las estrellas, el océano, las sombras, y ahora, el tiempo. No eran 4 fenómenos diferentes. Eran 4 partes del mismo fenómeno. Algo estaba modificando nuestra realidad. Y parecía hacerlo lentamente. Primero había alterado aquello que podíamos observar. Después aquello que reflejaba la luz. Después aquello que proyectaba nuestra existencia. Y ahora, estaba alterando el tiempo mismo. La pregunta era, ¿qué sería lo siguiente? Entonces apareció una nueva grabación. Una cámara había sido instalada frente a una de las zonas donde el tiempo se detenía. La cámara funcionó durante días. Nada ocurrió. Hasta una noche, exactamente a las 3:17. Todo volvió a detenerse. La carretera quedó inmóvil. Las luces quedaron congeladas. La lluvia quedó suspendida. Pero había una diferencia. Esta vez, algo podía moverse. Al principio parecía una sombra. Una figura oscura apareció al fondo de la carretera. Caminaba lentamente. Todo lo demás estaba completamente inmóvil. Los automóviles no se movían. Las luces no cambiaban. La lluvia permanecía suspendida. Pero aquella figura caminaba. Avanzó lentamente por la carretera. Pasó junto a un automóvil detenido. Después junto a una persona congelada. Y continuó caminando. No parecía tener prisa. Parecía estar buscando algo. Finalmente, llegó frente a la cámara. Se detuvo. Durante varios segundos, no ocurrió nada.
La figura permaneció completamente inmóvil. Después, levantó lentamente una mano y tocó la cámara. La imagen comenzó a distorsionarse. Primero aparecieron pequeñas interferencias. Después, la pantalla se volvió completamente negra. La señal regresó unos segundos más tarde, pero la carretera ya no estaba allí. La cámara mostraba un lugar diferente, un lugar imposible. No había edificios, no había vehículos, no había cielo, solo una enorme oscuridad atravesada por miles de puntos luminosos. Estrellas. Pero no eran las mismas estrellas que podían verse desde la Tierra. Eran otras, desconocidas, y entre ellas, había enormes regiones completamente negras, como si algo hubiera borrado partes enteras del universo. La cámara continuó grabando. Entonces apareció una forma, muy lejos, tan lejos que apenas podía distinguirse. Una enorme abertura negra atravesaba aquel cielo. La misma abertura que había aparecido bajo el océano. La misma que había aparecido dentro de las sombras. Pero esta vez, había algo diferente. La abertura estaba acercándose. No hacia la cámara, hacia nosotros. La transmisión terminó. Pero el verdadero problema comenzó después. Cuando los investigadores revisaron la grabación, descubrieron que la cámara había registrado algo imposible. Entre el momento en que la figura tocó el lente y el momento en que la señal regresó, habían pasado 47 años. 47 años. Pero la cámara no había envejecido. La batería seguía funcionando. La estructura no había cambiado. La habitación donde estaba instalada parecía exactamente igual. Solo había una diferencia. Una pequeña capa de polvo. Como si el tiempo hubiera pasado. Pero no para todo. Aquello llevó a una conclusión aterradora. Quizá las zonas donde el tiempo se detenía no eran lugares donde el tiempo desaparecía. Quizá eran lugares donde otro momento estaba ocupando nuestro lugar. Como si nuestra realidad tuviera una línea temporal. Y algo estuviera comenzando a abrir agujeros en ella. Ventanas hacia otros momentos. Otros lugares. O quizá otras versiones de la realidad. Eso explicaría por qué algunos relojes mostraban fechas diferentes. Porque las cámaras registraban segundos que parecían no existir. Y porque aquella figura podía moverse mientras todo lo demás permanecía congelado. Tal vez no estaba dentro del tiempo detenido. Tal vez pertenecía al momento que había al otro lado. Durante días nadie volvió a entrar en aquellas zonas. Hasta que apareció una última grabación. Una cámara estaba apuntando hacia una plaza completamente vacía. Todo parecía normal. El reloj de la cámara marcaba las 3:16. Un minuto después, 3:17. Nada ocurrió. Entonces, el reloj dejó de avanzar. La plaza quedó inmóvil. Pero esta vez, la cámara no mostró ninguna figura. No apareció ninguna sombra. No apareció ninguna abertura. Solo ocurrió algo mucho más sutil. La aguja del reloj comenzó a moverse hacia atrás. Un segundo. Después otro. Después otro. El tiempo estaba retrocediendo. Y mientras lo hacía, las estrellas comenzaron a aparecer nuevamente en el cielo. Una tras otra. Las mismas estrellas que habían desaparecido. Pero no aparecían en sus posiciones originales. Aparecían detrás de algo. Algo enorme. Algo que parecía estar acercándose desde muy lejos. La cámara hizo un pequeño ajuste automático. Y durante una fracción de segundo, se pudo ver la silueta de aquello. No tenía una forma clara. No parecía un animal. No parecía una máquina. Ni siquiera parecía algo que pudiera existir dentro de nuestro universo. Era simplemente una presencia. Una presencia que atravesaba el cielo como si el espacio y el tiempo fueran solamente una superficie. Entonces el reloj volvió a avanzar. 3:17. 3:18. 3:19. La plaza volvió a moverse. Y la grabación terminó.
Desde entonces, hay lugares donde los relojes siguen perdiendo segundos. Hay personas que aseguran haber vivido minutos que nadie más recuerda. Y hay cámaras que continúan registrando pequeños fragmentos de tiempo que no deberían existir. Quizá todavía estamos a salvo. Quizá estos fenómenos son solamente pequeñas grietas, pequeños errores, pequeñas ventanas que aparecen y desaparecen. Pero si la conexión es correcta, entonces todo lo ocurrido hasta ahora tenía un propósito. Las estrellas no desaparecieron por accidente. El océano no mostró otro cielo por accidente. Las sombras no comenzaron a moverse por accidente. Y el tiempo no está dejando de avanzar por accidente. Algo está intentando entrar. Y cada vez que una estrella desaparece, cada vez que una sombra se mueve sola, cada vez que un segundo deja de existir, esa frontera se vuelve un poco más delgada. Quizá por eso, hay lugares donde el tiempo ya no existe, porque algo del otro lado ya está ocupando ese espacio. Y si alguna vez miras tu reloj y notas que durante un instante, el mismo segundo aparece 2 veces, no lo ignores, porque quizá no estás viendo un reloj defectuoso. Quizá acabas de descubrir que el tiempo ya no está avanzando de la misma manera para todos. Y quizá, mientras nosotros seguimos contando los segundos, algo más está contando cuánto falta para llegar.